Antes de comenzar con el video, quería tomarme un tiempo para agradecerles por todo el apoyo brindado en estos 2 meses. Conseguimos un montón de logros juntos y estoy completamente agradecido. Espero que continuemos por el mismo camino, que continúen conmigo para continuar aprendiendo y yo ayudándolos en este camino que es mejorar nuestro juego en el pádel. Muchas gracias y ahora sí, vamos con el video. ¿Cuántas veces quisimos hacer ese glorioso remate por 3 metros y, inclusive dejando el brazo adentro de la cancha, la bola no salía ni en ese antiguo campo que tenía 1,5 metros de reja? Pero después va Paquito y con una zapatilla saca la bola por 3 metros. O Lamperti y arrodillado de atrás de la cancha consigue hacer lo mismo. Es normal confundir el remate por 3 con la utilización de la potencia, pero la realidad es que hay algo más importante que eso, que es la técnica. Debemos priorizar siempre una buena técnica por encima de la potencia en este tipo de golpes. Hola, soy Adam Ponce y hoy vamos a aprender el remate por 3 metros. El remate por 3 es uno de los golpes que más nos llama la atención en el pádel, ya sea para hacerlos nosotros mismos o cuando vemos que lo está realizando otra persona. Esto se debe a que es un golpe el cual crea una dinámica diferente en el juego y que además vemos muchas veces en los campos que tienen la posibilidad de jugar outdoor, fuera de la pista, que los jugadores van afuera del campo para meter esa bola nuevamente dentro del mismo. Debemos entender que nuestro objetivo básicamente es que la bola solo salte 3 metros. Para conseguir eso, la realidad es que no necesitamos de mucha potencia, sino que necesitamos una buena técnica, relajación y aceleración de los músculos involucrados en la biomecánica que vamos a realizar. Vemos muchos chicos de 12 años sacando la bola por 3 y al mismo tiempo vemos personas súper musculosas intentando realizar el mismo remate y no lo consiguen. Al mismo tiempo estamos viendo que hay personas que sacan la bola con una zapatilla, con una llave, arrodillados, desde afuera de la pista, y es acá donde entendemos que es mucho más importante tener una buena técnica, un buen timing, un buen movimiento del brazo y del cuerpo y no la potencia, que es lo que vamos a analizar en el video. Un detalle que es igual en todos estos golpes que vamos a realizar ahora, en el remate por 3 y todas sus variables, va a ser que la bola no puede tener mucha profundidad ni tampoco puede tener poca profundidad, sino que dependiendo de su ángulo, la bola en el piso siempre tiene que picar más o menos en el medio del campo, con el fin de que ella, después de picar en el piso, empiece a levantar y se encuentre con la parte más alta del vidrio, que va a ser donde comienza el vidrio 5 y donde termina el vidrio 4 básicamente. Entonces, esto va a ser lo mismo para la derecha y para la izquierda. Bola antes de la línea para que se encuentre con la parte más alta del vidrio. Si ella va con mucha profundidad, se va a encontrar con la parte más baja del vidrio. Si va con poca profundidad, se va a encontrar con la reja que está por encima del vidrio, que es la reja de los 4 metros. A partir de ahí, el remate ya puede no salir del campo. Remate por 3, plano, cruzado, del jugador que está en la izquierda, el jugador de revés. Básicamente este remate es realizado solo en la posición de ataque, es decir, cuando la bola, el globo, venga desde mitad de campo para adelante. Si la bola ya tiene más profundidad, no vamos a conseguir hacer un remate por 3 plano. Entonces tenemos que pegar en la zona de ataque y no en la zona de transición. Este tipo de remates es muchísimo más aplicable y más fácil de realizar para los jugadores amateurs. Para los jugadores que ya son profesionales es normal ver que utilizan otro tipo de remate que vamos a analizar más adelante. Vamos a analizar primero los errores comunes en este tipo de remate. Uno de los errores principales va a ser no hacer la preparación del golpe. La preparación es fundamental para una buena terminación. Dejar caer la bola es otro tipo de error. Nosotros, para conseguir el remate por 3, lo más importante es altura y dirección.
Si no tenemos altura, ya no vamos a conseguir que esa bola levante los 3 metros. Desde acá o desde aquí, ya no vamos a conseguir una misma potencia que levantando nuestra pala e impactando siempre lo más arriba posible. Otro error común es imprimirle mucha fuerza a la bola. Si nosotros imprimimos mucha fuerza en la bola, nos va a acontecer todo lo contrario a lo que queremos. Va a suceder que se va a aplastar, va a quedar con menos soltura, menos relajación, entonces en vez de picar y subir, ella se va a amoldar básicamente en el césped y en el vidrio. Después, otra cosa que tenemos que comenzar a hacer es perfilarse. En este caso nosotros vamos a jugar diagonal. Entonces, si yo me perfilo paralelo, después voy a terminar jugando solo con el brazo. Si yo consigo ya directamente perfilar mi cuerpo hacia la diagonal, hacia el comienzo del vidrio 5 y 4 que mencionamos anteriormente, va a ser muchísimo más fácil hacer ese movimiento hacia adelante con el cuerpo y con la pala y no solamente con la mano. Porque en este caso nuestro cuerpo va a ir hacia un lado y la mano va a ir hacia otro. Entonces la proyección de la potencia en la bola se va a ver diversificada y a partir de ahí no vamos a conseguir esa biomecánica correcta aplicándola en la bola. Al mismo tiempo, en este remate no podemos hacer el movimiento ni por afuera ni por la derecha, porque es un remate más plano. Entonces, si nosotros a partir de acá impactamos por afuera, la bola va a conseguir cierto efecto que encima no está a ser aplicado de la manera correcta y ya vamos a perder su dirección. Entonces, no puede ser por fuera ni por la derecha también, sino que el remate tiene que ser más recto, porque ya estoy perfilado para esa posición y porque no voy a incorporarle efecto a este tipo de golpe. Otro error es usar mucho la muñeca. Si nosotros utilizamos mucho la muñeca en este golpe, esa bola va a quedar corta. Entonces vamos a conseguir poca profundidad y ella se va a encontrar con la reja después de picar en el piso. Entonces tiene que ser el movimiento más desde el hombro, brazo y muñeca y no solamente desde la muñeca. Al mismo tiempo también no podemos terminar tan hacia adelante porque ahí vamos a conseguir mucha profundidad y como mencionamos anteriormente se va a encontrar con la parte baja del vidrio, por lo cual no va a saltar esos 3 metros que nosotros necesitamos. Y por último, un error común es no apuntar con el brazo alineado con el cuerpo. Si nosotros necesitamos agarrar la bola adelante, no podemos tener el brazo izquierdo acá, porque nuestro punto de impacto va a ser en la derecha y a partir de acá vamos a comenzar a perder altura y potencia. Entonces lo ideal sería apuntar bien en la bola con la mano izquierda y cuando esté como para agarrar la bola es ahí en la dirección en la cual se va a tener que mover la paleta. Bien, ahora vamos a las soluciones, a la técnica correcta y cómo solucionar todos estos errores que se nos pueden presentar. Lo primero que tenemos que hacer es preparar ese movimiento. ¿Cómo vamos a preparar? En el remate por 3 necesitamos relajación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos debajo de la bola. Para eso lo que vamos a hacer es dar el paso para atrás, colocarnos en la bola, debajo de la bola, conforme a ella se mueva, sea para mi derecha, sea para mi izquierda, sea para atrás o sea para adelante. Con mi brazo no dominante, en este caso el izquierdo, voy a apuntar en la bola y este brazo ya va a estar relajado. No voy a llevarlo hasta atrás porque ya empiezo a generar mucha tensión en este movimiento, sino que voy a prepararlo acá. Van a haber diferentes tipos de remates. Van a haber gente que prepara el remate acá, van a haber jugadores World Padel Tour que ya preparan el remate más atrás. Eso va a ser conforme a su conforto. Entonces, normalmente yo lo que acostumbro a hacer para que sea más simple va a ser cargar, preparar, juntar las piernas para tomar impulso, porque el movimiento va a ser hacia arriba y no hacia adelante solamente, y a partir de acá relajar el brazo. Cuando voy a pegar, el cuerpo ya tiene que estar perfilado hacia la diagonal, o sea, hacia el comienzo del vidrio 5 y fin del vidrio 4. A partir de acá ya tengo todo preparado. El movimiento tiene que ser hacia arriba
Y cuando van a pegar es que van a tomar este pequeño impulso con el brazo atrás. Entonces, cuando bajo, cargo y subo. ¿Hacia dónde? Hacia donde estaba mi mano izquierda. No voy a mover la mano izquierda acá para entender el punto de impacto. La bola tiene que ser impactada, si miramos a ella como un reloj, entre las 10 y las 11. En este caso va a ser un poco más por su izquierda. Entonces, a partir de acá ya tenemos la preparación, el punto de impacto, la dirección y tenemos que conseguir muchísima altura. Cuanto más altura consigamos, más probabilidad tenemos de que esa bola suba esos 3 metros. Por último, es importante conseguir esa relajación desde el codo y desde la muñeca. O sea, vamos a cargar, cuando vamos a pegar el movimiento tiene que ser relajado y relajado. No se olviden que es plano este movimiento, por lo cual la paleta tiene que entrar de frente, con las piernas, la pala y después caer con el peso hacia adelante. Pero siempre va a ser plano. Es muchísimo más fácil sacar la bola de esta manera. Remate por 3, plano, paralelo, para el jugador que juega en la izquierda en el revés. Este tipo de remates se utiliza menos, pero sigue siendo muy efectivo al fin y al cabo. En este tipo de golpe tenemos que imprimirle mucho más fuerza que en los otros remates. La prioridad sigue siendo la técnica, pero la realidad es que precisamos de un poco más de potencia para generar ese ángulo y esa altura para que la bola salga de la pista. Vamos a los errores comunes en este tipo de golpes. Volvemos a lo mismo. No preparar, dejar caer la bola, no perfilarse. En este caso nosotros nos vamos a perfilar otra vez para el vidrio 5 y 4 del jugador de la derecha. Entonces ya el perfil deja de ser tan de lado, sino que a partir de ahora perfilo mi hombro y mi brazo y mis piernas hacia el comienzo del vidrio 5 y 4 y comienzo a darle la parte del pecho hacia a mi jugador de izquierda. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y un error común, es que no podemos raspar la bola. En esta situación que vamos a sacar la bola paralela, si nosotros cortamos, esa bola empieza a tener poca velocidad, mucho efecto, pero en consecuencia poca altura. Entonces, no se olviden que este remate vuelve a ser plano. Vamos a intentar que la bola directamente salte esos 3 metros para que salga afuera de la pista. Por otro lado, no podemos mover el brazo por la izquierda. Como yo tengo que jugar para mi izquierda, el movimiento tiene que ser más por la derecha. Entonces ya vamos a comenzar a impactar la bola a la 1, a las 2. Plana, pero a la 1 o a las 2. Entonces, si yo quiero que ella vaya para mi izquierda, el movimiento tiene que ser por la derecha. Y en este caso es lo que voy a intentar conseguir, un remate paralelo. Ahora, al mismo tiempo, volvemos al error de la muñeca y de la poca profundidad. Mucha relajación de muñeca tempranamente va a producir que la bola se quede en la red o que tenga poca profundidad. Si no relajo el brazo y genero tensión, además de la bola no saltar, la bola va a ir con más profundidad. Se va a encontrar con la parte más baja del vidrio. Y en esa situación lo que va a suceder es que la bola no va a saltar esa cantidad de metros que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a sus soluciones y técnica correcta. Lo primero que tenemos que hacer, nuevamente, preparar, juntar los pies, preparar la paleta atrás de manera relajada, el brazo arriba y más hacia mi derecha, que es donde voy a buscar la bola. Y a partir de acá el movimiento ya no es directamente hacia mi mano, sino que voy a moverlo un poco por la derecha, con mucha altura, pero por mi derecha, para generar ese ángulo que la bola empieza a pegar en el vidrio 5 y que empieza a salir por afuera de la pista. Entonces, preparación, pierna, raqueta atrás, junto, voy hacia arriba y en su caída paso el peso. Es importante que el peso hacia adelante sea una consecuencia de mi movimiento anterior, pero que no sea a propósito. Porque si no, a partir de acá ustedes van a empezar a pegar con la pierna, con el movimiento de la cadera. Y a partir de ahí, las piernas no van a empujar para arriba. Entonces, voy para arriba y caigo. El movimiento de mi mano vuelve a ser con la palma de frente, ¿sí? Porque es un remate plano. Entonces voy con la mano de frente, no voy con la mano de lado, porque voy a raspar la bola.
Entonces a partir de acá, altura y la relajación del brazo en su preparación. Preparo acá, pero cuando voy a impactar, voy hacia atrás, voy hacia arriba. Y la bola va a ganar esa altura que nosotros precisamos. Remate por 3 con efecto, liftado, cruzado para el jugador que está en la izquierda. Este tipo de remates es el más avanzado. Ya es el que vemos en los jugadores profesionales y es un tipo de remate el cual vamos a poder realizarlo desde más atrás de la pista. Ahora, cabe destacar, es súper importante la relajación, es súper importante la altura y la aceleración de la muñeca en este tipo de golpes. No importa la potencia, acá lo que más importa es tener el brazo relajado, conseguir la aceleración desde la muñeca y aprender estos efectos que vamos a utilizar a partir de ahora. Los errores comunes son no cambiar la empuñadura, es decir, la forma en la cual agarramos la pala ya no va a ser de la misma manera, sino que va a ser de una forma diferente. Al mismo tiempo, no podemos dejar caer la bola. También otro error que se nos puede llegar a producir es que no nos estamos perfilando hacia la diagonal. Como hablamos anteriormente, ya mi cuerpo tiene que estar cruzado, si no después voy a tener que hacer un movimiento muchísimo mayor con la mano, además de forzar el hombro de mala manera. No relajar el brazo y la muñeca es uno de los errores que más nos va a perjudicar para conseguir este tipo de remates. Al mismo tiempo, no ponernos debajo de la bola es un error común, que la bola nos quede o en la derecha, o muy atrás, o muy adelante, sino que en este remate lo que tenemos que intentar es siempre meternos debajo de la bola. Al mismo tiempo, si generamos mucha tensión, va a ser otro error en este tipo de golpes. No podemos crear tanta potencia o tensión. Primero, que ya estamos más atrás. Y segundo, que la realidad es que si nosotros queremos generar ese efecto, lo que tenemos que intentar es que la parábola sea lo más fluida posible. Si nosotros generamos tensión en los músculos, ese tipo de bola no va a ganar esa altura y relajación que precisamos. Ahora, errores ya más técnicos, más precisos con la mano, es que nosotros, si vamos a jugar la bola para nuestra derecha, tenemos que interceptar esa bola por la izquierda. Entonces no podemos cortar por la derecha, porque si nosotros cortamos este movimiento por la derecha, la bola primero que no va a abrir y segundo que no va a generar tanta altura ni tanta velocidad ni potencia. Entonces el movimiento no puede ser por la derecha. También otro error común es pronar el brazo, pero nunca cerrar, sino solamente continuar este movimiento hacia afuera. Si nosotros realizamos eso, vamos a perder mucho la dirección y el foco en la bola. Entonces esa bola va a empezar a ir demasiado para la derecha y la probabilidad de ir para afuera de la pista o que se quede adentro de la cancha pero vaya o al vidrio lateral o muy cerca de la diagonal y el comienzo de los dos vidrios lateral y fondo es muy grande. Tenemos que pronar y cerrar, que eso lo vamos a analizar de ahora en adelante. Y por último, un error común en este tipo de remates es mover el brazo de afuera para adentro. Tiene que ser desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, que ese es otro error común y ahí por eso empezamos a perder muchísima dirección y ya la bola se queda dentro de la pista y no termina saliendo afuera de la cancha. Lo primero que tenemos que entender para generar este tipo de remates, y a partir de acá empezamos a entender la dificultad que conlleva hacer este remate por 3 con tanto efecto, es que va a cambiar muchísimo la forma en la cual nosotros agarramos la pala. Para ser más visuales, lo que vamos a hacer es agarrar la pala directamente hacia abajo, o sea, la cara de la paleta ya directamente empieza a ir hacia abajo en su preparación. Entonces tenemos la continental, nosotros vamos a ver el canto de la paleta, el lado de la pala, y a partir de acá lo que empezamos a hacer es girar. Cuando empezamos a girar ya empiezo a ver un poco el lado de la pala con la cual no voy a impactar la bola, sino que ella ya empieza a quedar más hacia abajo. Voy a ir más abajo en el agarre para generar más soltura y este dedo es importante que quede arriba. También lo llaman el dedo gatillo, ¿ok? Pero la ideal es que quede una parte de la mano afuera, el dedo hacia arriba y la empuñadura
con la cara de la paleta hacia abajo. Después de esto viene otra vez la fase de la preparación de piernas, apuntar la bola, perfilar el cuerpo hacia mi diagonal y acá relajar el brazo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, hay muchos jugadores que preparan acá, muchos jugadores que preparan acá. Lo importante es tener este brazo relajado, ya sea desde la muñeca o desde el codo. Una vez que voy a preparar, voy a tener que acertar en la bola por afuera. Solo que ahora, en vez de ser plana, tenemos que acertar a las 11 con efecto. Para eso voy a tener que generar mucha altura con el impulso de piernas y la subida de su brazo. Solo que a diferencia de las otras, al entrar ya con la empuñadura diferente, ella va a entrar de lado. Entonces ya voy a raspar la bola en vez de pegarle a la bola de manera plana. En el plano la mano entra de frente. En el efecto entro con el dedo meñique primero. Entonces este dedo es el que inicia el movimiento. Una vez que voy a pegar, voy a tener que pronar, salir para afuera con una aceleración de la muñeca e intentar volver. Si ustedes solamente salen, esa bola no va a ir hacia el punto adecuado. Al mismo tiempo, si voy solo para afuera, no tengo potencia. Entonces la idea es generar relajación, juntar las piernas, subir, ir hacia adelante con el brazo y hacia afuera. Primero tengo que ir hacia adelante y hacia afuera para generar esa potencia. Si solo voy hacia afuera, solo voy a raspar. Y ahí ya no voy a conseguir tanta soltura y velocidad para que esa bola salte 3 metros. Entonces, relajo, cargo, preparo. Cuando voy a pegar, voy hacia atrás, pronación y terminación. Al mismo tiempo, mucha aceleración de muñeca, mucha aceleración de la muñeca acá y un poco de relajación desde el codo, ¿sí? Pero lo más importante es que esté súper relajada la muñeca, que peinen la bola para arriba y que relajen al máximo el brazo. Ahora vamos a aprender los tipos de remates por 3 con todas sus variables para el jugador de derecha diestro. Remate por 3 plano para el jugador de drive cruzado. Este tipo de remates lo aconsejo siempre para jugadores amateurs. No intentemos inventar tanto para sacar la bola por 3 si la bola está de mitad de campo para adelante. Hagamos las cosas más simples, juguemos más plano con el fin de que esa bola empiece a subir los 3 metros. Entonces, este tipo de remate plano va a ser utilizado de mitad de campo para adelante con una bola que me dé mucha altura para llegar a hacer la preparación completa del remate por 3 y conseguir impactarle en la altura deseada, en su punto máximo, con la dirección correcta y relajación del brazo adecuado. Errores en este tipo de golpes, ustedes van a ver que son muy parecidos los errores en cada tipo de variables, en cada tipo de remates. El error principal es no preparar. Si bien nuestra preparación de la paleta va a ser a la mitad y en último momento es que vamos a tomar ese impulso para atrás y para arriba, en el remate plano muchas veces ya puede estar un poco más atrás, porque la realidad es que lo más importante es que nosotros consigamos subir con la palma de la mano hacia adelante. A partir de ahí ya vamos a generar esa altura y potencia que necesitamos, porque no se olviden que estamos cerca de la red. Entonces a veces no hay que perder tanto tiempo en la preparación de ese golpe. Por otro lado, mover la paleta por la izquierda. Ya ahora el movimiento, como tiene que ser abierto y directamente es el lado que mayor ángulo va a tener en el pádel, porque es desde mi derecha hacia mi izquierda lo más abierta posible. A partir de ahí lo que tengo que conseguir es una buena altura, porque el ángulo va a ser siempre el que mayor distancia va a tener. Entonces, apuntar siempre con la mano y las piernas hacia la dirección del vidrio 5 o 4 del jugador de derecha y nunca meter esa mano en la derecha, porque a partir de acá es donde empezamos a impactar la bola baja y a mi lado y no de frente. Otros errores comunes: no relajar el brazo, conseguir poca profundidad por mover solo la muñeca, o conseguir mucha profundidad y que ella se empiece a encontrar con la parte más baja del vidrio por no doblar el codo o por no doblar la muñeca, sino que estamos impactando con mucha tensión hacia adelante.
lo ideal sería que este movimiento sea hacia arriba y relajado. Y por último, no cortar la bola por fuera. La idea de este golpe es que sea plano. Para eso no tengo que entrar con la pala de lado, sino que ya tengo que entrar con la pala de frente. Si corto la bola por la derecha, por la izquierda, voy a conseguir todo lo contrario a lo que estoy buscando, que es altura por mi pierna izquierda para que esa bola salga por 3 metros del lado derecho de la pista. Entonces, técnica correcta, lo que tenemos que hacer es juntar las piernas, mano hacia arriba y hacia mi diagonal, piernas en la misma dirección, relajo la pala de la forma que quiera, puede ser acá o puede ser acá. Si es acá ya va a ser más fácil. Entonces relajo la pala acá. Una vez que voy a preparar, ya directamente me agacho y cargo. Y cuando me agacho y cargo voy a ir hacia arriba por mi derecha. Si bien la bola va a quedar adelante, mi movimiento va a ser un poco más por afuera para impactar en esa bola a la una y que ella, además de generar altura, empiece a abrir. Está todo ayudando para que esa bola empiece a abrir. Mi dirección, mi movimiento del brazo, mi altura y mi dirección de las piernas. Además de que su caída va a ser en esa dirección y el peso de la bola va a ser en esa dirección adecuada. Diferente sería que yo mueva el brazo por mi lado y mi cuerpo hacia el otro. A partir de ahí volvemos a lo mismo, que la potencia empieza a diversificarse y entonces la biomecánica no es la adecuada porque la transferencia del peso del cuerpo y de la paleta y el brazo no es aplicada en la bola. Por último, y lo más importante, relajar desde el codo y desde la muñeca, ¿sí? No relajamos solo desde la muñeca, no pegamos en tensión. Me levanto, voy por mi derecha y relajo. En su caída paso el peso del cuerpo hacia adelante, pero no es a propósito, sino que es en consecuencia de la inercia del movimiento que estoy realizando. Remate por 3 con efecto paralelo del jugador de la derecha. Este probablemente va a ser el remate más difícil que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tiene que ser con tanto efecto, tanta relajación y con otra empuñadura que solamente los profesionales es que consiguen hacer esto tantas veces con tanta efectividad y encima detrás de la mitad de la pista. Entonces, tenemos que ser conscientes que es posible, que lo podemos realizar, pero que necesitamos de muchísima más práctica que otro tipo de remates. Entonces, si queremos algo más seguro, vamos a buscarlo plano. Si queremos algo más complejo, más difícil y que nos aporte algo diferente a nuestro juego o arriesgar en una situación que creemos que es posible, ok, vamos a realizar ese remate liftado. Pero tenemos que ser conscientes de la dificultad que eso conlleva. ¿Por qué es el más difícil? Porque nosotros estamos paralelo hacia el lado que queremos jugar. En el lado del revés, cuando queremos sacar con efecto cruzado, esa bola ya está orientada, o sea, ya estamos con nuestro perfil del cuerpo en diagonal. Acá en el drive, al jugar paralelo, ya tenemos que estar paralelos nosotros hacia la línea del vidrio 5 y a partir de ahí darle mucho efecto con la mano. Entonces el efecto tiene que ser muchísimo mayor y 100% correcto. A veces en el revés podemos no darle el efecto perfecto, pero por crear tanto ángulo y tanta dirección y tanta proyección de esa potencia y de esa relajación de la muñeca en la bola, ella ya termina consiguiendo ese ángulo para salir. En el drive tiene que ser básicamente perfecto para conseguir esto. Vamos a sus errores. No cambiar la empuñadura va a ser un error. Ya no podemos pegar este remate por 3 con su empuñadura continental. Dejar caer la bola. No apuntar la bola con la mano izquierda. Además, no podemos perfilarnos tanto en este golpe, sino que ya vamos a estar bien de lado, pero no podemos darle la espalda a ese remate, ni tampoco podemos jugar de frente, sino que el perfil tiene que ser bien paralelo hacia donde voy a jugar la bola. Pegar con la mano en tensión. No nos olvidemos que en este tipo de remate la preparación tiene que estar relajada y su terminación también tiene que estar relajada. Al mismo tiempo, otro error común es acertar en la bola por la derecha. El movimiento tiene que ser a las 11 por arriba, peinar esa bola para afuera. Y otra cosa que podemos llegar a equivocarnos es comenzar a impactar con ese movimiento con la palma hacia adelante.
Entonces a partir de ahí se empieza a crear un mix. ¿Por qué? Porque termino teniendo la empuñadura de una manera, pero después entro con la palma. Y esa bola sale una mezcla entre cortado y plano, que acaba por ser ni una cosa ni la otra. Entonces, si voy a cambiar la empuñadura, tiene que ser con un efecto y con el dedo meñique entrando de frente. Si voy a impactar con mi empuñadura continental, ya voy a entrar con la palma de la mano para entrar 100% plano en esa bola. Vamos a la técnica correcta. Su empuñadura continental, vemos solamente el canto de la pala, el lado. En la empuñadura que tenemos que usar ahora, que es más cerrada, vamos a ir más por arriba. Más abajo, preparación, el dedo índice hacia arriba y la mitad de mi mano casi que queda afuera. Si ustedes ven jugadores profesionales, van a ver, o profesores incluso, van a ver que esta parte de la mano está siempre lastimada. Y es por la forma en la que agarran la pala. Normalmente intentamos siempre agarrar la pala más abajo para tener más soltura en los golpes. Cuanto más arriba, más seguro es el golpe, pero menos soltura y relajación voy a tener. Entonces, en las etapas iniciales siempre recomendamos tener la empuñadura más arriba o en el medio, pero a medida que vamos evolucionando en nuestro nivel de juego, le intentamos agarrar la pala más abajo. A partir de ahí, ok, pala para abajo, relajo. Puedo hacer este movimiento para relajar incluso. Voy a preparar, voy a tener que ponerme lo más al lado de la bola posible, lo más perfilado. Después voy a ir a cargar aquí o aquí, piernas juntas, me agacho y a partir de acá, cuando voy para atrás, tengo que ir hacia arriba y ahora el movimiento va a ser mucho más para afuera. O sea, voy a ir hacia adelante, pero voy a exagerar mucho más la salida porque la bola va a correr paralela y después tiene que abrirse. A diferencia de la bola que viene desde el revés, que ya estoy en diagonal hacia la salida de esa bola. 100% de efecto casi que necesitamos. Me preparo paralelo, pero mi salida va a ser hacia arriba por las 11 y hacia afuera. Preparo, empujo y subo. Entonces, una vez que estoy acá, me impulso hacia arriba, peino y en su caída voy a tener que pasar la pierna para adelante. Lo más importante acá es la altura, la relajación de la muñeca para generar ese efecto y que la bola corra directamente hacia el vidrio 5. Ahora les voy a dejar remate por 3 para los zurdos, para las personas que juegan con el brazo izquierdo. Básicamente es lo mismo que para los jugadores que juegan en la izquierda y son diestros. Es exactamente igual. Lo que va a cambiar es que a partir de acá la preparación va a ser con la otra pierna hacia atrás y con el otro brazo hacia adelante. En este caso lo que voy a llevar hacia atrás es mi pierna izquierda y lo que voy a llevar hacia adelante es mi mano derecha. Después tenemos sus errores comunes y su manera de aplicar la técnica, que son las siguientes. Para los zurdos tenemos también 3 tipos de variables. El plano cruzado, el plano paralelo y con efecto más difícil, más avanzado, cruzado. Factores externos a tener en cuenta para realizar un remate por 3. En principio es el clima. Si el clima es frío, como estamos actualmente ahora acá en Portugal, la bola va a salir muy poco. Si hay humedad, si hace frío, no va a subir tanto. La realidad es que la bola no va a subir tanto. Entonces hay que ser conscientes a la hora de elegir hacer un remate por 3. Y que es más fácil que esa bola también suba de manera plana. Si hace muchísimo calor, es muy fácil que la bola salga. Por la presión y por el calor que hay dentro de la pista, esa bola va a ganar altura muchísimo más fácil. Entonces, en un clima seco y con calor es más fácil, en un clima húmedo y con frío tenemos más probabilidad de que la bola no salte, también que los vidrios probablemente estén más mojados o el cemento también tenga cierta humedad. El tipo de campo, si es indoor o outdoor, va a reflejar mucho también la velocidad que va a tener ese piso. Si va a ser lento, si va a ser rápido, si es cubierto, si es descubierto, si el techo es bajo, si el techo es alto. A partir de ahí, la presión que puede generar la bola contra el piso y contra la pared va a ser diferente. Otra cosa a analizar es la superficie. Tenemos varios tipos de superficies. Si bien ahora se está haciendo mundial y oficial este tipo de pistas, que es césped sintético y vidrios, en Argentina y en gran parte de España tenemos muchos campos de cemento. Entonces, en ese tipo de pistas es mucho más fácil que la bola salga
pero es mucho más difícil que la bola agarre efectos, es mucho más fácil que levante de manera plana. Entonces, si estás jugando en una cancha que es 100% de cemento, te recomiendo usar muchísimo más lo plano. En las pistas de césped y vidrio, el efecto levanta muchísimo más. Si es una mezcla de césped y cemento, cuidado, ahí acaba por ser mucho más difícil salir, porque la realidad es que la bola enlentece mucho por el césped y en el cemento no agarra tanto efecto. Entonces en ese tipo de superficies es un poco más difícil sacar la bola por 3 metros. Si llegaste hasta acá, quiero agradecerte y que me dejes en los comentarios cuál fue el tipo de remate y su variable que más te gustó. Si te gustó el video, también te invito a dejarle like y a seguirme en mis redes sociales. En el Instagram es un perfil un poco más personal donde subo mi día a día, cuento lo que está sucediendo con el proyecto y voy subiendo el día a día de mis clases y tenemos una llegada quizás un poco más amena. Gracias por todo nuevamente, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video.